Miguel Ángel Fernández Ordóñez es economista del Estado y ha ocupado puestos muy relevantes y de alta responsabilidad en la administración pública española. En la actualidad imparte clases en el Instituto Empresa University y acaba de publicar este libro, cuya lectura ya recomendamos y hoy volvemos a recomendar. Adiós a los bancos, una visión distinta del dinero y la banca, en la editorial Taurus. Bienvenido. Muchas gracias. ¿No tiene miedo de que los bancos se molesten? Por esto, no. Bueno, yo creo que en toda transformación, ¿no? Y hemos vivido muchas en los últimos 20 años, transporte aéreo se ha liberalizado, las telecomunicaciones, etcétera. La primera reacción es negativa porque significa, oiga, esto me va a obligar a mí a trabajar en competencia cuando he estado cómodamente, ¿no? Pero luego las instituciones, y muchas instituciones, líneas aéreas, y muchas se han resistido y han quebrado, y telecomunicaciones. Pero ha habido otras que se han dado cuenta del cambio y lo que han hecho es transformarse ellos. Por tanto, yo creo que habrá algunos que sí, que se pongan, digamos, en contra, pero habrá otros que dirán, si esto es lo que viene, pues yo me voy a transformar, ¿no? Bueno, antes de entrar en qué es lo que viene, vamos a empezar por el principio. Es decir, yo creo que todos sabemos para qué sirve el dinero. Es decir, el dinero sirve pues para que alguien haga por ti cosas que tú no puedes hacer, como por ejemplo una casa o irte de viaje. Es decir, sirve para cubrir necesidades, ¿no? Pero ¿qué es? ¿En qué consiste exactamente el dinero? Yo creo que es más difícil de entender, ¿no? Es que el dinero es eso, es capacidad de compra. Las demás cosas son un objeto, una mesa, un tal. Son unas cosas determinadas que me dan, bueno, satisfacciones, una casa, un viaje, un no sé qué. El dinero es capacidad de comprar cualquiera de esas cosas. Entonces la ventaja es que el dinero vale para todo. Es decir, el dinero vale para comprar un libro, para irse de vacaciones, para tal. Es capacidad de compra. Y unos tienen más y otros tienen menos. El que es más rico tiene más capacidad de compra. Pero es exclusivamente eso. Y es una idea, digamos, genial que descubre muy pronto la humanidad. El dinero es tan viejo casi como en cuanto los hombres empiezan y mujeres empiezan a intercambiar cosas, a intercambiar, ¿no? Y a cooperar, ¿no? Y entonces tiene la ventaja de que yo no tengo por qué hacerlo ahora, en este momento y tal, sino que puedo tener una capacidad de compra, incluso o de compra o de invertir. Y decir, como yo lo necesito, también lo invierto y le paso la capacidad de compra a otro que utiliza ese dinero para montar una fábrica, etcétera, ¿no? Entonces es realmente una de las instituciones, yo creo, más importantes de nuestra sociedad. Yo creo que es como una especie de lámpara de Aladino en la que tienes dentro, tienes como en conserva conducta humana, ¿no? Es decir, porque al final lo que compras son cosas que han hecho otras personas, ¿no? Claro, en general, ¿no? Claro, es eso, yo diría capacidad de compra, pero puede ser, pues eso, posibilidad de, ¿no? Y es decir, y eso permite, y eso es lo que impide, o lo que, si no lo tuviéramos, ¿qué tendríamos que hacer? Pues yo hago una silla y te la cambio por lo que tú haces no sé qué, y el otro, el lechero, te da leche y a cambio te damos no sé qué, me dejas el caballo. Sería, de hecho, es difícil pensar en una sociedad que funcione por lo que se llama el trueque, sin dinero. Casi no ha existido, en realidad no han existido sociedades sin dinero, que ha sido variadísimo, porque las cantidades de cosas que han sido utilizadas para el dinero, conchas, pieles, metales, monedas, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, bueno, y en otras épocas, en todo, ¿no? Es decir, ¿no? Y ahora tenemos que es el que es un poquito preocupante. Claro, y la propuesta es, una de las cosas que se dice en el libro, que yo creo que sorprenden más y más gusto da cuando uno cree entenderlas, es eso de que los bancos son los que crean el dinero. ¿Eso cómo es? Sí, bueno, de entrada los que tienen, es decir, cuando uno mira el dinero que tenemos ahora, ¿cómo lo podemos tener? Los ciudadanos normales, ¿no? Porque los bancos pueden tenerlo de otra forma. Es los billetes, el billete o las monedas y billetes, o un depósito en un banco privado. Estas son las dos formas que tenemos, no tenemos otras formas de tener dinero. Entonces, ¿qué sucede? El dinero en los depósitos es un dinero público. El Banco Central Europeo ha emitido 100 euros o 50 euros y yo tengo un billete. Y ese billete no tiene problemas, es seguro. Uno lo guarda 3 años y a los 3 años vuelve a tener 50 euros. El depósito en un banco privado, que es el problema,
en realidad no es dinero, porque el banco privado no lo tiene ahí, como los euros. No tiene, si uno tiene 1.000 euros, tiene 1.000 euros en la caja. No, ha cogido y ha invertido eso. Entonces, en Creo realidad... que tiene que tener un 10%, ¿no?, del total. No, más ahora siquiera, no tiene ni siquiera, ¿no? Y ahora no, pueden tener lo que consideren adecuado y tal. Bueno, a veces ha habido unos porcentajes, pero más bajos del 10%, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que si las cosas van bien, esto... funciona, porque invierten en algo, ganan dinero, ellos ganan dinero, y uno cuando va a usar el dinero está ahí, lo tiene y tal, y no funciona. El problema es si las inversiones están mal, por lo que sea, por las hipotecas, por lo que sea, y entonces no puede devolver el dinero. Y entonces eso, ¿qué plantea? Que es un problema de inseguridad. Inseguridad que hasta el siglo XIX se veía en que los bancos quebraban. Los bancos quebraban con una facilidad. En el oeste se veía continuamente. Sí, ¿no? ¿no? Pero los las bancos quebraban porque no había posibilidad. Pero ya desde el siglo XIX los estados van ayudando a los bancos. De tal forma que ahora las crisis no son en realidad de que los bancos quiebren. En esta crisis que ha sido inmensa en todos los países y tal, no ha quebrado un solo banco. ¿Por qué? Porque el Estado ha ayudado. Como es tal el problema que puede generar en una economía que el dinero desaparece, que un banco dice que quiebra y no tiene, entonces el Estado está ayudando. Y no solo ayuda ahora, sino les ayuda continuamente. Entonces ahora los bancos son unas instituciones que son privadas, pero tienen una protección del Estado extraordinaria. No hay sector en la economía tan protegido y tan regulado como la banca. Ninguno. La gente dice, bueno, la agricultura, la no sé qué, tienen unos aranceles, unos no sé qué y tal. Pero los bancos realmente tienen una protección enorme. ¿Por qué? Porque es que si no funcionan y no pueden devolver el dinero, el sistema económico colapsa. Por tanto, es razonable que si el dinero que usamos es un depósito bancario, es razonable protegerlo y llenarlo de regulaciones. Esto es lo que es, mientras estemos usando este dinero. Los estudiosos que yo estudio o presento en el libro, lo que dicen es, pero ¿por qué en vez de hacer esto no colocamos el dinero como los billetes en el Banco Central Europeo? Y serían tan seguros como los billetes, serían 50 euros en billetes, igual que 50 euros en un depósito del Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo no lo invierte, y por tanto ahí está y te lo va a devolver. Y entonces no necesito los bancos privados, no necesito ayudarles, no necesito que ellos actúen como intermediarios libremente en competencia, pero no tengo por qué gastar dinero en salvarlos, en ayudas a la liquidez, en toda la protección inmensa y en una regulación brutal. Porque la regulación que tienen que cumplir los bancos es tremenda. Sí, sin embargo, yo lo sé, porque usted es el técnico, pero la idea que tenemos los demás es que en el origen de la crisis del 2008 está una desregulación que hubo en Estados Unidos, sí, ¿no? Eso es un diagnóstico que hicimos todos, y yo lo hice, yo estaba entonces en el Financial Stability Board y en el Consejo, y que es un diagnóstico correcto e incorrecto. Correcto si uno piensa que el dinero tiene que ser un activo en un banco privado y un depósito, el diagnóstico es correcto, porque hace falta regularlo más, protegerlo más, etcétera. Ahora, yo entonces no veía, lo que he leído de todos estos estudiosos, la posibilidad de cambiar de sistema, de decir, no, es que si el dinero es seguro, entonces yo no tengo que hacer regulaciones, yo no tengo que decirle a nadie cómo tiene que invertir y cómo tiene que hacer, que haga lo que quiera, como ahora sucede en la bolsa o en los fondos de inversión y tal, donde realmente hay problemas, sí, puede caer la bolsa, sí, pero no colapsa la economía. ¿Qué hace? Que mucha gente pierda dinero, otros ganan, pero que mucha gente pierda dinero. O los fondos de inversión, que mucha gente, pero los fondos de inversión no necesitan, el Estado ve que caen, que mucha gente pierde dinero, pero no les ayuda porque uno se ha jugado su dinero y tal. A los bancos, si no les ayudas, perdemos todos. Claro. Los bancos necesitan ser ayudados. Es como distinguir entre quienes dicen, yo quiero tener mis 100 euros para siempre. No quiero que se conviertan en 200 si me tengo que jugar que luego se conviertan en 50. Claro. ¿No? Es decir, yo no quiero correr riesgo, quiero dejarlo en un banco seguro. Pero puede haber quien lo haga, o sea, quien diga, pues yo no quiero esto sino lo meto en un fondo de inversión, y eso es legítimo, y uno normalmente ganará dinero, pero si pierde no va al Estado al que le ayude. Sin embargo, no es que el banco vaya y diga que ayuda al Estado, es que es el Estado el que no puede tolerar que un banco quiebre.
Porque si quiebra, quiero decir, un banco medianamente grande, uno pequeñito no hay problema, ¿no? Pero de hecho es eso, de hecho no se ha dejado quebrar a ningún banco. Y luego hay que poner una serie de protecciones enormes. Si tenemos el dinero en el Banco Central Europeo aquí o en la Reserva Federal, igual que ahora lo tenemos en los billetes, si es en definitiva lo que tienes en los billetes, hacerlo en los depósitos, que sean seguros. Y para que sean seguros tienen que estar en el Banco Central. En ese momento no necesitamos los bancos. No necesitamos proteger a los bancos. Si ellos quieren hacer intermediación, pedirle a alguien dinero para invertirlo, como los fondos de inversión o la bolsa, correcto, no hay ningún problema. Pero no tenemos por qué proteger eso, porque el que ha invertido sabe que lo va a perder. Pero eso sería bueno para todo el mundo, porque incluso el que quiere jugarse parte de su dinero puede tener parte de su dinero también en este lugar seguro, ¿no? En cualquier momento, y eso es algo. Pero en esa decisión en la que uno toma un riesgo e invierte, es en la que ahora el Estado, como le da miedo, se mete y le dice a los bancos, pues no des un préstamo a una pequeña mediana empresa porque es más arriesgada que uno que tiene el colateral. Y no des no sé qué y tal. No, deja a la gente que haga lo que quiera, porque ahora, por un lado, el dinero que debería ser público es privado, y las inversiones y la financiación y tal, que debería dejarse al mercado y a que cada uno hiciera lo que quisiera, el Estado está. Entonces hay una confusión, porque el Estado está en el sistema financiero, que no debería estar, y dejar que la gente invirtiera lo que quisiera, y en cambio el dinero está en el sistema financiero. Es un activo financiero, no, que el dinero sea público y todo el sistema financiero sea privado. Eso es lo que esta gente está proponiendo, y yo creo que es muy interesante. No digo que sea fácil, no digo, pero que es interesante conocerlo. ¿Y eso es posible hacerlo solo en el nivel europeo? Quiero decir, si lo hiciéramos en Europa, ¿los demás no tendrían que hacer algo parecido? Los demás del resto del mundo, normalmente Europa, yo pienso que va a ser de los últimos en hacerlo, porque el Banco Central Europeo tiene una composición que es de muchos pertenecientes a países y es muy lenta en las decisiones y muy cauta, lo cual está muy bien para un banco central, o sea, que es una buena cualidad, ¿no? Pero aquí donde va a empezar y donde está empezando, porque ya ha habido países y tal, por ejemplo, en el Caribe, países pequeños y tal, va a ser en países en vías de desarrollo. Porque en los países en vías de desarrollo, además, los problemas de pagos y de todo esto son mayores y los costes son mucho mayores. Entonces esto permite, porque esto una de las buenas cosas que permite es que ahora los pagos están prácticamente monopolizados por los bancos. Pero si uno tiene el dinero seguro, lo que son el servicio de pagos se privatiza y puede estar perfectamente cualquier entidad, banco o no banco, ofreciéndote cómo yo te hago servicios de pago más baratos. Y por eso estos países, yo creo que curiosamente esto empezará. De hecho, en parte está empezando un poco en China. En China están estudiando sacarlo de los países grandes, digamos. Son los chinos los primeros que pueden emitir este dinero. Entonces, esto, cada país, porque además lo bueno de estas reformas es que hay otras reformas ahora en el mundo que dices, fiscal, si yo aumento los impuestos no sé cómo y otros no lo hacen, se van. No, esta se puede hacer país por país, no necesita una decisión global. Es decir, pero cada país como, puede decidirlo. por ejemplo, cuando en España teníamos Argentaria o la Caja Postal de Ahorros, y en esos países sería algo parecido. Esa es una buena pregunta, como dicen. ¿Por qué? Porque Argentaria y todo esto y tal, o las bancas y las cajas de ahorro eran públicas, ¿no? Y entonces decir, bueno, y no es mejor, y hay quien piensa que haya una banca pública. Bueno, eso es todo lo contrario de esto, porque en definitiva lo que aquí se dice que debe ser público es el dinero, pero no las actividades bancarias, no prestar, no hacer servicios de pago. Eso debe estar privatizado y liberalizado, porque cuando hay bancos públicos, tienen el mismo problema que los bancos privados, los bancos comerciales, las cajas y tal, y lo hemos visto, que pueden no devolver el dinero y por tanto pueden quebrar. Por tanto, y el Estado tiene que ayudarles, claro, cuando es público les ayuda con más facilidad, ¿no? Pero además está el tema de la gobernanza. ¿Hasta qué punto incluso las gobernanzas de las bancas públicas no son peores o pueden ser peores que una gobernanza privada que por lo menos está pensando en hacer las cosas pensando en su propio beneficio? Por tanto, esto, aunque tiene un componente de el dinero va a ser público y va a dejar de ser privado, que suena, digamos, como no a nacionalizador, es todo lo contrario de la banca pública.
No lo contrario. Vamos a suponer un caso, digamos, de lo más común, ¿no? Una persona que trabaja y tiene una nómina, ¿no? Y esa nómina dice, pues en vez de tenerla en un banco privado, pues la voy a tener domiciliada en el Banco Central Europeo. Sí. Y ahora, para pagar la luz, para pagar el gas y tal, a ver qué banco... Sí, en realidad lo que se separará ahí es lo que es el dinero de lo que son esos servicios, la domiciliación, etcétera. Porque esos tendrán que hacerse con empresas, con bancos, con otras empresas y tal. Pero aquí lo único que tú haces público no son esos servicios, que esos tendrás que contratarlos igual, no solo con los bancos, sino que habrá 20.000 empresas más que te ofrecerán, o a lo mejor las grandes, los Amazon, los Google, etcétera, que te ofrecerán hacer esto. Pero aquí es el dinero exclusivamente lo que es público, es decir, lo que va a hacer el Banco Central es lo que hace ahora el registro de la propiedad inmobiliaria. Tú tienes una casa y tal, entonces el Estado es bueno que diga, esta casa es de usted, esta pasa ahora a ser esta, y entonces lo pone, etcétera, y lo que llevaría es el dinero de cada uno de ellos y tal, pero los servicios, lo que uno hace con la casa, si la vende, si la presta, si hace no sé qué, el Estado no se va a meter. Por tanto, hay una separación entre el dinero y el sistema de pagos. Pero al tener que contratar a un banco para que me haga, por ejemplo, el servicio de pago de las facturas de la luz, del gas, en fin, de los gastos normales de una persona, se introduce ya el factor de incertidumbre ahí, ¿no? Pueden a lo mejor quedarse con... Pero ya no es que el dinero falle, sino que falle el que lo está gestionando. Y eso tiene sistemas para evitar que suceda. O sea, eso ahora mismo lo tenemos con los fondos de inversión. Uno coloca los ahorros en unos fondos de inversión con una sociedad gestora. Esta sociedad coge y lo invierte en este fondo, en el otro, etcétera. Es verdad que puede haber sociedades gestoras que intenten defraudar y que no lo metan ahí, etcétera. Pero para eso no hace falta decir dónde uno tiene que invertir. Para eso el Estado, a través de la Comisión del Mercado de Valores, lo que hace es evitar que haya fraudes porque hay contraste absoluto de que eso se ha producido, auditorías, transparencia, etcétera, de tal forma que todos los que tengan fondos de inversión en su mayoría están tranquilos. Incluso una cosa, porque si las sociedades gestoras quiebran, o sea, si ahora los bancos quiebran hay que ayudarlo, pero las sociedades gestoras no están tocando los fondos de inversión de uno, de tal forma que una sociedad gestora puede quebrar, pero nadie pierde los fondos de inversión porque están ahí. Y entonces eso es muy bueno, que las quiebras de los intermediarios no afecten al dinero. En este caso, a los fondos de inversión. Entonces, el dinero está seguro, que es lo importante. ¿Que alguien lo puede hacer mal? Normalmente no quiebran las sociedades gestoras, normalmente pueden funcionar mejor o peor, pues uno se va a otro. Si uno no le gusta cómo le hacen lo de la nómina, no sé qué, pues se irá a otra. Habrá unas que tengan más reputación, unos que creerán que tiene una marca que ellos ya se cuidarán de hacer las cosas mal, pero así es como funciona el mercado, por la reputación también. Pero normalmente esas cosas no funcionan mal. Y sobre todo, si funcionan mal, no hay problemas. Claro. Es que el problema de los bancos es que si funcionan mal, tenemos un problema inmenso en las economías. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a vosotros. Y esperamos a ver la reacción de la gente ante la lectura del libro. A mí me ha parecido verdaderamente fascinante. Me encanta oírlo. Gracias.